Amigos, sean bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevista de su portal de noticias Cactus 24. Les saluda, como siempre, Jackson Vargas, inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas, bajo el número 6248. Amigos, en nuestro país las renuncias de docentes en las escuelas públicas, según un estudio realizado por la organización no gubernamental Fundaredes, alcanza, escuchen bien esta cifra, 50% de la plantilla de profesores, cifra que coincide con la de la Asociación Civil con la escuela, que esta organización realizó un monitoreo de un total de 72 planteles en todo el país, donde, de acuerdo a esta investigación, ellos aseguran que 43% de estas instituciones reportaron tener falta de docentes, especialmente en la etapa inicial y primaria. Para analizar y evaluar cuáles son las principales razones que están generando esta deserción de docentes, que también se está registrando, por supuesto, en los liceos del país, hemos invitado a Andrés Bello. Él es docente y dirigente político. Bienvenido, Andrés. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Jackson, por esta oportunidad, por la oportunidad de darle este espacio a la educación venezolana, a los docentes en general. Andrés, vamos a empezar. Hay un dato que quiero que comentemos, es que la red de observadores escolares con la escuela señaló que, de acuerdo con una encuesta publicada en mayo, esto fue en mayo pasado, 4% de los educadores se alimentan una vez al día. Además, 40% de los docentes adquieren menos alimento este 2022 que lo que adquiría el año pasado, 2021. En este sentido, te pregunto, ¿cuál es el salario promedio de un docente en el país? ¿Es cierto que el sueldo de los educadores venezolanos se encuentra hoy día por debajo de los salarios de Cuba y Haití, que son, imagínense ustedes, dos de los países de América Latina que menos pagan a sus docentes? ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, Jackson, empezando por el tema de los docentes que comen una vez al día. Eso es una realidad y yo creo que esa cifra de 4% se quedó muy baja porque los docentes que comen 3 veces al día son aquellos que no solamente dan clase en una escuela, sino que aparte de su vocación y su apostolado, también ejercen otras actividades no formales, como la buhonería, por ejemplo, como la venta informal de tortas, de arepas, de empanadas. Es decir, realizan otra actividad. Algunos han tenido que emigrar a ser peluqueros o a ser peluqueras, otros a limpiar uñas, pedicure, manicure, todo eso. Y por eso es que los docentes logran entonces redondear un sueldo que les permita al menos comer 2 o 3 veces al día. Esa es una situación muy dramática. Los docentes que nos hemos quedado dando clases en el país, que estamos activos, lo que hemos hecho es entonces seguir con nuestro apostolado de dar clases, pero reinventarnos, buscar otra actividad que nos produzca el dinero para poder quizás de alguna forma compensar lo que no nos dan en los colegios, lo que no nos da el Ministerio de Educación. Esta es una lucha muy fuerte porque estamos en un gran dilema. Seguir dando clases frente a un gobierno que no nos paga, que no nos reconoce, que no nos da el sueldo digno que necesitamos, que merecemos, y dejar a los niños solos sin docentes. A pesar de que ya hay un gran índice de docentes que ha emigrado del país, que han sido sustituidos por otras personas, la mayoría de los docentes sigue dando clases. Y no quisiéramos empezar el año escolar que viene sin clases. Y eso va a depender también en mucho de lo que nos responda el gobierno nacional y el Ministerio de Educación y la ONAP. Claro, claro, ese es quizás la punta de lanza de lo que es la problemática de los docentes en este momento, esta realidad de lo que es el bono vacacional. Pero vamos a seguir profundizando, Andrés, porque la idea es que nuestro público de Cactus 24 conozca el contexto de que vive en general el maestro. Cuando tú me hablas de que el docente tiene que hacer otras actividades como la buhonería para poder completar su sueldo, ¿qué tanto afecta esto lo que debería ser ese tiempo del docente en su preparación, en mejorar su preparación, inclusive en distribuir su clase en una escuela en la mañana, en otra escuela en la tarde, en áreas vuelvo y repito, de prepararse mejor para actualizar sus conocimientos a la realidad actual? ¿Cómo afecta al docente este desvío de lo que es su actividad profesional para sobrevivir?
Bueno, muy bien, te explico. El docente por excelencia es un planificador. Cuando uno llega al aula de clase, uno llega ya con una planificación preestablecida, que la hizo en su casa, que la hizo en la noche, que la hizo en el rato libre, y esa planificación es la que aplica en el aula de clase. Ahora bien, cuando el docente tiene que usar ese tiempo de planificación en su casa para poder conseguir otros recursos que le permitan sobrevivir, entonces eso por supuesto redunda en el desmejoramiento escolar. Te pongo un ejemplo, los docentes con 30, 40 niños tienen que llegar a su casa a revisar cada uno de los exámenes, a revisar cada una de las evaluaciones, de las actividades, a colocar una nota, a colocarle las observaciones pertinentes a ese estudiante, y ese tiempo que usábamos para eso tenemos que usarlo ahora para rebuscarnos. Se escucha mal la palabra, pero eso es rebuscarnos para poder sobrevivir y mantener nuestra familia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el docente no puede profesionalizarse o actualizar su nivel de estudio porque simplemente su otro espacio libre le queda para comenzar a hacer estas actividades complementarias que le permiten sobrevivir. Ya se da el caso que los docentes que trabajan en 2 o 3 escuelas ya prácticamente no lo pueden hacer, tienen que renunciar a una capacidad de solventar esa situación. Por eso es que es tan importante entonces que en este contexto, que los representantes sepan que los docentes estamos exigiendo un salario justo, lo establece la Constitución, pero más allá de eso es para mejorar la calidad de la educación. Un docente que no está bien consigo mismo, un docente que no esté, digamos, en calma, en paz consigo mismo, porque tiene la angustia de que no tiene nada en su nevera, de que no tiene nada en su casa, de qué le va a dejar a sus hijos, no es un docente que puede dar una buena educación, una educación de calidad. Amigos, estamos hablando con Andrés Bello, él es docente y dirigente político, hablando sobre la realidad actual que viven los docentes en el país, bueno, pues principalmente por los bajos salarios que reciben. Andrés, estábamos hablando ahora bueno, esta situación de que no hay docentes en el país que puedan asumir esta responsabilidad tan importante como es la de llevar la educación a los niños y adolescentes. Y una de las situaciones y esto se refleja en una denuncia que hizo el Colegio de Profesores del Estado Lara, ellos aseguraron que prácticamente han desaparecido asignaturas como física, química y biología, y también matemática, ¿no? En las instituciones en estos colegios y liceos del país. En este sentido, te pregunto, ¿esto está pasando también en los colegios privados? Uno tiene esa inquietud, ese éxodo de maestros y profesores que se registran en las instituciones públicas, ¿también se está registrando en los colegios privados? ¿Cómo es la realidad en este sentido? Mira, es general lo que está pasando con el gremio educativo y sobre todo con estas áreas académicas que son abstractas, matemáticas, física, química, biología incluso. Yo te puedo decir por mi caso personal, yo soy profesor de comercio y también de matemáticas y, bueno, las ofertas de empleo en los colegios es infinita porque no hay profesor que cubra estas áreas. Incluso yo doy clase en una universidad y ahí llegan estudiantes bachilleres que no han pasado en sus últimos 2 años por una clase de matemática. Es decir, que uno tiene que empezar prácticamente de cero. Entonces, esa es una tragedia porque no estamos siendo competitivos. O sea, yo creo que nos ubiquemos también en el contexto de que nosotros no estamos solos en el mundo, que Venezuela no es una isla donde tiene sus propios ingresos y sus propios recursos naturales y puede autoabastecerse. No, nosotros estamos en un mundo global en el cual tenemos que ser competitivos, y si nosotros no damos una buena educación a nuestros niños, si no damos una buena educación a nuestros adolescentes y a nuestros bachilleres, entonces ¿cómo competimos en el mundo? ¿Cómo a la altura de las necesidades de nuestro país? Simplemente seguiremos viviendo entonces de la dádiva, de la ayuda humanitaria, de otras cosas, y nunca podremos salir adelante. Por eso es que es tan necesario que primero que la gente entienda que esta lucha de los educadores es por lograr
una mejor república, un mejor ciudadano. Es bien importante toda esa situación, porque un bachiller que se forme bajo esas debilidades académicas, evidentemente no va a ser competitivo y por supuesto no va a tener la más mínima idea de cuál es su vocación, porque para eso es el conocimiento básico de esas materias, como matemática, química, biología, en el caso estamos hablando de la ciencia, ¿no? Pero hay otra realidad, Andrés, que dada esta situación de la educación en Venezuela, hay otra realidad que se está presentando, es que los bachilleres no quieren estudiar educación en las universidades. ¿Cómo afecta eso en el corto plazo a esta situación de formar a las generaciones futuras? ¿Vamos a tener que contratar profesores de otros países? ¿Cuál es la realidad en ese sentido? Mira, muy importante tu pregunta, Jackson, porque eso es una realidad que estamos viviendo actualmente. Las universidades están incluso dando incentivos, están incluso tratando de motivar, de entusiasmar a los estudiantes que egresan de los liceos para que estudien educación, porque no hay quien quiera estudiar educación. Ya la educación no es un motivo de ascenso social. En mis tiempos, cuando yo estudié educación, una de las cosas que me motivó a estudiar educación es que mi madrina era maestra y mi madrina, mira, tenía su tremenda casa, su tremendo carro, viajaba para donde quería, en algunas oportunidades me ayudó a mí a viajar con ella. Entonces yo decía, bueno, ser docente es dejar de ser pobre. Ser docente es tener un ascenso social muy importante. Hoy día, el reconocimiento que debería tener la educación venezolana, la pedagogía, los pedagogos, no existe. Por lo cual, es importante entonces que se sepa que aquí se generan dos cosas. Una, que mientras el docente que está dando clases quiere jubilarse para irse qué sé yo, a otras actividades, no puede porque simplemente no hay quien lo supla. Y si hay alguien quien lo supla, entonces no son los verdaderamente preparados para ejercer la carrera. Recuerden ustedes que por allí, bueno, se anunció el tema de los educadores chamba juvenil. Por allí también se anunció una preparación express de educadores. Bueno, todo esto lo que viene a redundar es en el detrimento y en desmejorar la calidad de la educación que a nuestro favor, cuando salíamos de aquí a competir en otras partes, nuestros muchachos, nuestros profesionales eran excelentes y quedaban ubicados en buen lugar. Bueno, todo esto, al final, lo que va a resultar es que la República va a perder mucho si no tiene una buena educación. Entonces, fíjate, ¿cuál es el llamado? El llamado es que se reconozca la educación como un derecho humano, como algo primordial, como lo hacen otros países. Los países que están más desarrollados es porque tienen a sus educadores como la punta de lanza de todo el desarrollo nacional. Aquí en Venezuela no es así, aquí es al contrario. Aquí, a pesar de que aquí la nota para educación es la más baja, el promedio académico para educación es la más baja del país. Y eso da pena, ¿vale? ¿Ah? Pero no solamente eso, el sueldo también es un sueldo deprimente. Entonces no está acorde el sueldo ni el promedio con la alta misión que debemos cumplir. Hay que motivar al joven nuevamente, hay que contextualizar la educación como un hecho humano que permite el desarrollo del país. Si no es así, no podremos tener mejores educadores que empujen la República hacia el desarrollo. Así es. Bien, estamos llegando al final de nuestro espacio. Agradecemos a Andrés Bello, docente y dirigente político, por explicarnos la difícil realidad, por supuesto, económica que están viviendo los maestros y profesores del país debido a los bajos ingresos salariales que reciben por un trabajo tan importante como lo es educar a nuestros niños y adolescentes. Por nuestra parte, bueno, Andrés, las palabras finales para nuestro público de Cactus 24. Bueno, sí, agradecerte, Jackson, esta importante oportunidad para desnudar la realidad que está viviendo el magisterio, los educadores venezolanos, y decirle a todos los representantes que es importante su apoyo, es muy importante su apoyo, así también como lo de los estudiantes, para que esta lucha magisterial se pueda dar con éxito y podamos llegar a tener una educación de calidad en Venezuela. Así es, gracias Andrés. Bueno amigos, nosotros por nuestra parte nos despedimos dándole las gracias por acompañarnos. Será hasta otra oportunidad.